Así que para que se entienda bien, ¿sí? ¿Por qué la diferencia? Quiero mostrarlo acá, donde se ven todas las fórmulas en un solo bloque. Recapitulando un poquito, la semana pasada nosotros estuvimos analizando los métodos basados en los resultados de un ensayo SPT, para el cual aplicamos el método de Meyerhoff para SPT, el método de Decourt y Cuaresma, ¿no?, para SPT, y el método de Aoki-Belloso. Luego comenzamos a ver un segundo bloque en el cual estábamos analizando un pilote, ¿no?, para un suelo arcilloso, en este caso, que correspondía al método o al bloque del grupo de métodos de suelos finos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos un suelo fino, nosotros podemos utilizar el método alfa, el método lambda y el método beta, ¿correcto? Entonces, si recapitulamos un poquito, hemos visto el método lambda, en el cual se utilizaba acá una carga por fricción lateral promedio, ¿no?, para el cual vimos cómo calcular nuestro lambda en función a la longitud de empotramiento del pilote. Teníamos además que calcular un esfuerzo vertical efectivo medio, ¿no?, de cada una de esas longitudes, y según eso sacar un promedio, y también calculamos la resistencia cortante media, ¿verdad? Luego hemos visto ¿dónde está? Ay, ¿qué pasó? Luego vimos el método alfa, que está acá en la parte inferior, ¿sí?, para lo cual yo les había mostrado tres formas de calcular el alfa. Bueno, la forma que se presenta acá en este resumen de todos los métodos es la del gráfico que tiene las tres curvas, ¿no? La curva con los valores mínimo y máximo y la curva promedio. Es la forma que normalmente siempre se recomienda utilizar, ¿de acuerdo? Y lo que nos faltaba revisar era el método beta, para lo cual quiero que revisemos de manera breve esta parte de la lámina. Y lo que hay que tener en cuenta para el método beta, ¿sí?, es que hay que tener bien en claro si nuestra arcilla está normalmente consolidada o si nuestra arcilla está preconsolidada, ¿sí? ¿Por qué? Esto básicamente porque el cómo vamos a calcular es fácil. Vamos a calcular la capacidad de carga por fricción lateral multiplicando el beta por el esfuerzo vertical medio también. Pero el beta en este caso depende del coeficiente de empuje de terreno, ¿sí? Entonces, este coeficiente de empuje de terreno tiene dos formas de calcularse. Una de estas es para la arcilla normalmente consolidada, que se calcula como 1 menos seno del ángulo de fricción de la arcilla remoldeada, y la otra es el cálculo para una arcilla preconsolidada, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que tener bien en claro esa diferencia de cómo vamos a calcular justamente, de cómo vamos a calcular el coeficiente de empuje del terreno, ¿sí? Entonces, habiendo dicho eso, vamos a ir a nuestra PPT para continuar con los ejercicios. Recuerden que en la clase de hoy vamos a terminar de ver el método beta y vamos a continuar con con los tres métodos generales, ¿no? Tenemos todavía pendiente por revisar el método de NAPFAT, ¿sí?,
que está justamente basado en los parámetros de resistencia del suelo, el ángulo de fricción y la cohesión. Vamos a revisar el método de Meyerhof, pero para la metodología general, y vamos a revisar el método de Bessick, ¿sí? Entonces voy a irme ahora sí a la PPT. Entonces, para continuar con el ejercicio, ¿sí? Revisemos qué es lo que teníamos. Nosotros teníamos un pilote, ¿de acuerdo? Teníamos un pilote de concreto. Vamos a colocar acá. Teníamos un pilote de concreto hincado en una arcilla, ¿de acuerdo? ¿Qué otras características teníamos de este pilote? Que los 10 primeros metros, vamos a colocarlo así, estos 10 primeros metros estaban normalmente consolidados y el estrato inferior estaba preconsolidado, ¿sí? Para lo cual a nosotros nos daban el dato del OCR, ¿no? Nuestro índice de preconsolidación igual a 2, ¿sí? Adicionalmente a ello, también nos habían dado como dato el ángulo de fricción de la arcilla remoldeada, nuestro FIR, igual a 30 grados, ¿sí? Entonces, basándonos en esta premisa, si nosotros quisiéramos analizar cada uno de estos bloques, nosotros diríamos lo siguiente. Acá yo voy a tener un estrato 1, un estrato 2 y un estrato 3, ¿correcto? Entonces, para el primer estrato, recuerden que para el cálculo de la capacidad de carga por fricción lateral se calcula como beta por esfuerzo vertical medio, ¿no? En la profundidad que se está analizando. El beta, vamos a colocar acá, el beta es igual a K, que es nuestro coeficiente de empuje de terreno, por la tangente del ángulo de fricción remoldeado. Y este señor, K, es el que tiene dos formas de calcularse, ¿verdad? Cuando hablamos de una arcilla normalmente consolidada, el K quiere decir que en este primer estrato el K se va a calcular como 1 menos el seno del ángulo de fricción de la arcilla remoldeada. En este segundo estrato, si lo queremos ver así, ¿no? También se va a calcular como K igual a 1 menos seno de ángulo de fricción de la arcilla remoldeada. Y en este tercer estrato, vamos a ponerlo de color negro, ¿sí? Nuestro tercer K,
Vamos a ponerle K1, K2 y K3, ¿sí? Para cada uno de los estratos respectivamente. Nuestro K3, como tengo acá, ya me están diciendo que eso está preconsolidado, el K se calcula como 1 menos el seno del ángulo de fricción de la arcilla remoldeada por la raíz cuadrada del OCR, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a variar en cada uno de estos estratos. Si me preguntan por el cómo calculamos la capacidad de carga en la punta, ¿qué tenían en particular el método alfa, beta y lambda, chicos? ¿Qué habíamos comentado en la clase anterior? ¿Cómo se calculaba la capacidad de carga en la punta en estos 3 métodos? ¿Alguno se acuerda cómo se calculaba la capacidad de carga en la punta? ¿Alguno se acuerda, chicos, cómo calculábamos la capacidad de carga en la punta? Ya, entonces, a ver, le colocamos aquí, ¿sí? Como recordatorio, para que no se les vaya a olvidar, ¿sí? Como recordatorio, recuerden que tanto para el método alfa, para el método beta y para el método lambda, la capacidad de carga, vamos a colocarlo acá, la capacidad de carga en la punta del pilote se calcula como 9 veces SU, ¿verdad? Donde el SU es nuestra resistencia al corte no drenada, que habíamos dicho que era nuestro CU, ¿sí? Entonces recuerden que la capacidad de carga, la que tenemos acá, en la punta del pilote sería 900 kilonewtons por metro cuadrado, ¿sí? Como recordatorio, no se vayan a olvidar de eso, chicos, ¿sí? Porque al momento de justamente calcular la carga última del pilote, ¿sí? Necesitamos conocer la capacidad de carga en la punta, ¿de acuerdo? A ver, entonces, habiendo hecho este análisis, ¿sí? Podemos colocar acá, si gustan, todos nuestros valores. ¿Cómo se va a calcular el F1? Entonces, el F1 será 1 menos seno de 30, ¿verdad? Que es nuestro ángulo de fricción de la arcilla remoldeada, por la tangente de 30 por el esfuerzo vertical. ¿Cómo calculamos ese esfuerzo vertical, chicos? ¿Cómo podemos calcular nuestro esfuerzo vertical? ¿Se acuerdan cómo lo habíamos hecho? Nosotros habíamos analizado justamente para el método lambda los esfuerzos verticales, ¿verdad? Y teníamos lo siguiente. Voy a colocarlo por acá. Teníamos lo siguiente. A ver, teníamos nuestro diagrama de esfuerzos verticales. A ver, lo voy a colocar acá. Teníamos nuestro diagrama de esfuerzos verticales efectivos, ¿no? A una profundidad de 0 metros era 0 kilonewtons por metro cuadrado. A una profundidad de 5 metros era 90
kilonewtons por metro cuadrado, a una profundidad de 10 metros era 130.95 kilonewtons por metro cuadrado y a una profundidad de 30 metros era 326.75 kilonewtons por metro cuadrado, ¿correcto? Entonces, justamente acá tenemos que multiplicarlo por el esfuerzo vertical, ¿verdad? Medio de cada una de estas profundidades. Por lo tanto, lo que tendríamos es, si queremos hallar el esfuerzo vertical medio para esa profundidad, lo que tendríamos acá es 0 más 90 entre 2, ¿verdad? Entonces eso colocamos acá por 0 más 90 entre 2, ¿sí? Y así es como finalmente calculamos nuestro F1, que sería 13 kilonewtons por metro cuadrado, ¿verdad? Para el K2 igual, tengo el F2 que sería 1 menos seno de 30, ¿verdad? Por tangente de 30 también, por ¿cuánto sería acá nuestro esfuerzo vertical medio? Acá tendríamos, por el contrario, estamos analizando este estrato, tendríamos 130.95 más 90 entre 2, ¿sí? Y con eso tenemos nuestro F2 igual a 31.9 kilonewtons por metro cuadrado. Y finalmente nuestro F3 para el tercer estrato. ¿Qué es lo que tendríamos acá? Como K tenemos 1 menos seno de 30 por la raíz cuadrada de 2 de nuestro OCR por la tangente de 30, ¿verdad? Multiplicado por el esfuerzo vertical medio nuevamente, que tendríamos 130.95 más 326.75 entre 2. Esto nos da un F3 igual a 93.43 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer luego para calcular nuestro QS total? Multiplicamos cada uno de estos por su área superficial, ¿verdad? Entonces tendríamos, el primero nos salió 13 kilonewtons por metro cuadrado por 5 metros, ¿no? De altura, de delta de L, por el perímetro. ¿Cuánto era el perímetro? 1.275. Más el segundo F2 nos salió 31.9, nuevamente por su altura, 5 metros, por el perímetro. Vamos a colocar acá, el P es igual a 1.275 metros, ¿sí? Por el perímetro, 1.275, más el tercer estrato, que es 93.43 por 20 metros por el perímetro, ¿no? 1.275. Voy a ponerlo un poquito más acá. Por 20 por 1.275, ¿sí? Recuerden que esto es 1, ¿de acuerdo? Y con eso tenemos nuestra sumatoria de QS, ¿no? Que sería 2669.7 kilonewtons. Si quisiéramos calcular la carga por punta,
tendríamos que multiplicar 900 por el área en la punta. El área en la punta era 0.12946. Entonces acá serían 900 por 0.12946. ¿No? Tendríamos una carga por punta igual a 116.51 kilonewtons. ¿Sí? Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Quedó claro el método beta? Para el QP total, simplemente acá multiplicamos la capacidad de carga en la punta por el área en la punta del pilote. Solo para recordar, nuestro pilote tenía un diámetro de 0.406 metros, ¿sí? Por lo que el área en la punta es igual a 0.12946 metros cuadrados. Entonces, para poder obtener nuestra carga en la punta total, hemos multiplicado la capacidad de carga en la punta, que mencionamos que era 9 veces SU, ¿sí? Y lo hemos multiplicado por el área en la punta. Entonces, con eso obtenemos una carga en la punta de 116.51 kilonewtons. ¿Sí? Entonces, como ya han visto en el bloque de métodos anteriores que hemos realizado, cuando se desarrolla un mismo ejercicio por 3 métodos diferentes, siempre vamos a buscar cuál es la alternativa, ¿no?, que deberíamos usar. Entonces, voy a avanzar un poquito. Acá tienen el paso a paso del método beta, ¿sí? Yo lo quería hacer con el gráfico para que nos acordemos un poquito de qué estábamos hablando la clase pasada. Y finalmente llegamos a esta lámina. Entonces, nosotros hemos desarrollado, voy a colocar acá, hemos desarrollado el QS por el método alfa. Hemos desarrollado el QS por el método lambda y hemos desarrollado el QS por el método beta, ¿sí? Recuerden que la carga por punta tenía una sola fórmula, una sola forma de calcular que nos salió 116.50, uy, ¿qué pasó? 116.5114 kilonewtons, ¿sí? Entonces, por el método alfa, nosotros obtuvimos un QS igual a 1538. Voy a colocar esto acá. Por el método alfa obtuvimos 1538 kilonewtons. Por el método lambda obtuvimos un QS igual a 1777.8 kilonewtons. Y por el método beta,
obtuvimos un QS igual a 2669.7, ¿no? 2669.7 kilonewtons. Entonces, una de las alternativas, como siempre hemos visto, es tomar el menor valor de ellos, que en este caso sería el método alfa, ¿verdad? Una de las formas de ser más conservador es tomar el menor valor. Pero también siempre hemos hablado de que otra forma es que yo tome el promedio de los valores obtenidos, ¿sí? En este caso se está tomando el valor promedio de los jueces que hemos obtenido, pero estamos descartando uno de ellos, ¿sí? El que se está descartando es el valor obtenido por el método beta. Este valor lo estoy descartando. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, QS alfa y QS lambda son valores que tienen cierta cercanía, ¿sí? Pero el beta está muy alejado, casi es el doble, el beta es casi el doble del alfa, ¿sí? Del valor obtenido por el método alfa. Entonces, al estar muy alejados en cuanto a valores obtenidos, eso nos podría generar cierta distorsión en nuestro análisis, ¿sí? Por eso es que se descarta este valor y se trabaja con el promedio de los dos valores cercanos, ¿de acuerdo? Entonces, así se obtiene finalmente un único QS, ¿sí? Ya saben que la carga última es la sumatoria de la carga por punta más acá se fue el símbolo, más la sumatoria de QS, o en este caso el promedio de estos dos métodos diferentes, ¿sí? La carga última, acá hay un error, vamos a corregirlo, se ha jalado el valor de la capacidad de carga en la punta, pero acá en realidad debería ir 116, ¿verdad? 116.514. Ahora vamos a ver si se ha movido lo demás. Esto debió ser 1656.4. 1656. Entonces, acá la sumatoria debería ser acá la sumatoria nos debería dar vamos a corregirlo y esa sumatoria nos debería dar 1772.91, ¿sí? Dividido entre el factor de seguridad que nos planteaban en el ejercicio. En el ejercicio planteaban un factor de seguridad igual a 4, por lo tanto, acá nosotros tendríamos que colocar a ver, 1772.91 entre 4, esto es 443.22, ¿sí? Y ese sería nuestro Q admisible. Recuerden siempre que cuando estamos analizando en compresión hay que restarle el peso del pilote. Y cuando estamos analizando en tracción, ¿sí? Esto es porque estamos analizando en compresión. Y cuando estamos analizando en tracción, se le suma el peso del pilote, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos, chicos, todos? ¿Hasta acá tienen alguna duda?
Bien, entonces, si hasta acá no hay más preguntas, ahora sí vamos a pasar a los otros métodos, ¿de acuerdo? Voy a cambiar de lámina. A ver, un segundo, chicos, está cargando la PPT. Chicos, ¿me confirman si ya todos ven mi pantalla, por favor? Les estaba hablando y estaba en mute, perdón. Ya. Entonces, a ver, ahora sí vamos a comenzar con el siguiente bloque, que eran los métodos, por así decirlo, con la metodología general, ¿sí? Em, Vamos a comenzar con NAPFAC. Como les comenté al inicio de la clase, NAPFAC se basa en los parámetros de resistencia del suelo, ¿no? Ya sabemos que nuestros parámetros de resistencia del suelo son el ángulo de fricción y la cohesión, ¿sí? Ángulo de fricción y cohesión. Por otro lado, al ser estos metodologías generales, aplica tanto para suelos granulares como como para nuestros suelos cohesivos,
¿sí? Entonces, a ver, si hablamos de lo que tienen todos los autores, en general, siempre va a ser que la carga última se calcula como la carga por punta más la sumatoria de la carga por fricción lateral. ¿Sí? Eso es lo general que tienen todos los autores. También hemos mencionado que para poder obtener la carga última, yo debo conocer la capacidad de carga en la punta del pilote y multiplicarlo por el área en la punta del pilote. ¿Verdad? Que esto es lo que simplemente lo que conocemos directamente por la forma geométrica que tenga el pilote, más la sumatoria, ¿no?, de capacidad de carga por fricción lateral, que justamente dependen de cada autor, multiplicado por el área de la superficie lateral del pilote, ¿no? Y con superficie lateral del pilote, si hablamos de un pilote, ¿no?, circular, siempre va a ser el perímetro, ¿verdad? El perímetro por el delta de L, ¿sí? Entonces, eso es lo que nunca va a cambiar, ¿sí? Lo que nunca va a cambiar. Ahora, ¿cómo calcula NAPFAC, ¿sí?, la carga por punta? Lo que tenemos acá al lado izquierdo, que estoy poniéndolo con un corchete de color celeste, es la carga por punta, ¿sí? La carga por punta. De este bloque, NAPFAC cambia su nomenclatura y al área en la punta le llama AT, ¿sí? Este es el área de la punta en el pilote. Entonces, el cómo calculamos la capacidad de carga en la punta está definido por PT por NQ, ¿sí? Donde PT es justamente la presión vertical efectiva, ¿sí? La presión vertical efectiva. Lo que hay que tener en cuenta, y lo voy a colocar en la parte superior para que lo vean y le tomen captura de pantalla y no se vayan a olvidar, es que para el análisis del PT, nosotros vamos a tener una profundidad límite, ¿sí? Vamos a tener una profundidad límite que no debe exceder a 20 veces, tiene que ser menor o igual a 20 veces el diámetro, ¿sí? Lo vamos a ver a mayor detalle en la siguiente lámina, pero recuerden que el PT, que es nuestra presión vertical efectiva, tiene una profundidad límite que no debe exceder 20 veces el diámetro, ¿de acuerdo? El NQ es nuestro factor de capacidad de carga que depende del tipo de pilote, ¿sí? Va a depender del tipo de pilote y del ángulo de fricción, ¿sí? De eso va a depender el NQ. Luego acá al lado derecho tenemos el cálculo de la carga por fricción lateral, donde el S, es lo mismo que decir nuestro P por delta de L, ¿sí? Y acá tenemos nuestra capacidad de carga por fricción lateral, ¿no? Nuestro QS, que también ya hemos visto que otros autores lo llaman F, ¿no? Lo llaman F, otros lo llaman tau, ¿sí?
¿Y cómo se calcula esto? Se calcula como el producto del coeficiente, ¿sí? KHC, que es el cociente entre el esfuerzo vertical y horizontal, que este coeficiente depende exclusivamente del tipo de pilote, ¿sí? Depende exclusivamente del tipo de pilote y lo vamos a ver en una tablita. Luego tenemos la presión vertical efectiva sobre la longitud de empotramiento, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de presión vertical efectiva sobre la longitud de empotramiento, estamos hablando de la presión vertical promedio, por así decirlo, sobre el estrato que estamos analizando, ¿de acuerdo? Y multiplicado por la tangente de delta, donde delta es el ángulo de fricción que existe entre el pilote y el suelo, ¿sí? Para este delta también hay una tablita, pero en general acá dice que considera igual a 3/4 del ángulo de fricción. Hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Porque se va a considerar el delta va a ser igual a 3/4 del ángulo de fricción siempre y cuando el material del pilote sea de concreto o de madera, ¿sí? Si el pilote, si el pilote es de acero, el ángulo el ángulo de fricción delta va a ser 20 grados, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto que acabamos de mencionar, vamos a pasar ahora sí, a desarrollar nuestro ejercicio, ¿sí, chicos? Por otro lado, no hay que olvidarnos que NAPFAC para cargas temporales nos dice que consideremos un factor de seguridad igual a 2 y para cargas permanentes un factor de seguridad igual a 3. Otro punto importante antes de pasar al ejercicio es que hay que tener en cuenta lo siguiente. Lo que estamos revisando en este momento es NAPFAC por el cálculo de la capacidad de carga última en compresión, ¿sí? En compresión. Por eso es que acá vemos que aparece el coeficiente KHC. Cuando se analice, porque NAPFAC sí hace una diferencia entre eso, cuando se analice la tensión última, este factor de acá se va a cambiar por el KHT, ¿sí? Que se va a diferenciar en la tablita. Por otro lado, ¿qué ocurre cuando analizamos un pilote en tensión, chicos? ¿Qué ocurre con la carga en la punta? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué ocurre cuando analizamos un pilote en tensión? ¿Qué ocurre con la carga en la punta? ¿Qué ocurre cuando calculamos la tensión última, chicos? ¿Qué va a ocurrir con la capacidad de carga en la punta? ¿Alguien por ahí? ¿Alguna idea?
Recuerden que cuando analicen la tensión última, la carga en la punta es cero, ¿sí? Así que solamente se calcula la sumatoria de cargas por fricción lateral, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta también. Entonces, a ver, ahora sí pasamos al ejercicio. Dice lo siguiente, ¿no? Tenemos un pilote hincado de desplazamiento, ¿sí? Hay que tener en cuenta el tipo de pilote. Ya les mencioné que según el tipo de pilote vamos a calcular el factor de capacidad de carga y también el KHC. Entonces, tenemos un pilote hincado de desplazamiento, el material es tubo de acero, ¿sí? Material tubo de acero. Dice el extremo de extremo cerrado de 12 pulgadas de diámetro y 30 pies de altura. Nos pide calcular la carga admisible, ¿no? Mediante la teoría de Knapsack, Meyerhoff y Bessick. Dicha cimentación dice se presenta en el siguiente gráfico. A ver, tenemos nuestro pilote de 30 pies de altura, ¿no? Nos daban el diámetro 12 pulgadas, 12 pulgadas, ¿no? Que es lo equivalente a un pie. En el primer estrato de 5 metros, ¿no? Tenemos nivel freático a una profundidad de 2 pies. Tenemos el peso específico en la parte superior de 80 libras por pie cubo y el peso sumergido de 25 libras por pie cubo, ¿sí? Algo que nos están diciendo en este ejercicio es que el espacio sombreado, los 5 primeros metros, es un suelo suelto. En la parte inferior tenemos el peso sumergido de 65 libras por pie cubo, ¿sí? El ángulo de fricción es de 30 grados y tenemos una arena densa. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestro primer análisis? Lo primero que nos está diciendo es que tenemos un suelo suelto, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo un suelo suelto? ¿En qué va a influir eso, chicos? ¿En qué influye que tengamos un suelo suelto? ¿Qué ocurre con el suelo suelto, chicos? ¿Qué va a pasar con la carga por fricción lateral? Lo que ocurre, ¿no? Cuando tenemos un suelo suelto, este entra en el bloque o en el grupo de suelos que no van a aportar carga por fricción lateral, ¿sí? Entonces, para el cálculo, ojo, para el cálculo del QS, este bloque no se va a considerar, ¿sí? Para el cálculo del QS no se considera. ¿De acuerdo? Lo mismo
pasaría si me dijeran que este es un suelo orgánico, ¿no? Si me dijeran que es un suelo orgánico, también entra en ese mismo grupo, ¿sí? ¿Qué más? A ver, lo otro que tengo que analizar acá es mi profundidad límite, ¿sí? Para el cálculo de mi presión vertical efectiva, es decir, para mi PT, tengo que analizar cuál es esa profundidad límite, ¿sí? ¿Y qué es lo que tengo que analizar para el cálculo del PT o de la profundidad límite? En el último estrato, ¿sí? En el último estrato, lo que vamos a hacer es medir, ¿sí? La distancia de 20 veces el diámetro, ¿sí? En este último estrato, acá lo voy a marcar de otro color. En este último estrato, ¿sí? En el que estamos analizando, vamos a analizar la profundidad de 20 veces D. Todo este estrato tiene una longitud de 25 pies, ¿sí? 25 pies. ¿Cuánto es 20 veces el diámetro? ¿No? Eso sería 20 pies. Por lo tanto, nuestra profundidad límite sería midiendo desde donde comienza ese último estrato hacia abajo, vamos a medir 20 pies, ¿sí? Mido 20 pies. Entonces, a esta profundidad, vamos a analizar el PT, ¿sí? A esa profundidad, hasta esa profundidad, mejor dicho, analizamos la presión vertical efectiva. Si comenzamos a colocar acá nuestra presión vertical efectiva, va a ocurrir lo siguiente, ¿sí? A ver. Voy a colocar acá, voy a dibujar mi presión vertical efectiva, ¿sí? Voy a colocar esto como margen. En el nivel de la superficie, la presión vertical efectiva es 0 libras por pie cuadrado. A una profundidad de 2 metros, ¿no? Que es esta de acá, tendríamos 2 por 80, 160 libras por pie cuadrado. ¿Sí? Seguimos bajando, ¿no? Tenemos 3 pies acá. De acá a acá hay 3 pies. Para lo cual nosotros tendríamos un esfuerzo vertical efectivo de 235 por acá. 235 libras por pie cuadrado. Bajamos un poco más, ¿no? Y tenemos los 20 pies. Y hasta ahí llegamos al límite del PT, ¿sí? Que sería 1535 libras,
1535 libras por pie cuadrado. ¿Sí? 1535 libras. Hasta acá. Lo que ocurre en este caso, chicos, al nosotros colocar un límite, a ver, si ustedes calcularan el esfuerzo vertical a una profundidad de 25 metros, o sea, 5 metros más, ¿cuánto sería acá el esfuerzo vertical, chicos? ¿Qué tendríamos que sumar? Si no tuviéramos límite de PT, ¿sí? Si no tuviéramos límite de PT, ¿qué harían acá? ¿Qué le sumarían a 1535? Chicos, ¿cuánto sería el esfuerzo vertical en el último punto? ¿Mm? Chicos, ¿cuánto sería? Tendríamos que haber sumado a 1535, 5 por 65, ¿verdad? Entonces, si yo estuviera calculando de forma regular el esfuerzo vertical, yo diría que el esfuerzo vertical en el último punto es 1860. ¿Sí? Es lo que yo diría. 1860. Eso es lo que yo diría si estuviera calculando el esfuerzo vertical sin ningún tipo de límite. Pero lo que ocurre en NAPFAC, ¿de acuerdo? Porque eso ocurre en NAPFAC, es que cuando yo llego al límite de la profundidad del esfuerzo vertical efectivo, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que luego de ese punto, esto se vuelve constante. Entonces, va a ocurrir que a partir de esa profundidad límite se va a volver un esfuerzo constante, ¿sí? Es decir, no va a ser mi esfuerzo vertical 1860, sino que se va a mantener con 1535 libras por pie cuadrado. ¿Sí? Así es como se va a mantener desde esa profundidad límite del PT en adelante. ¿De acuerdo? A ver, chicos, es importante que los vea, por lo menos participar o decirme si me están siguiendo, porque el método NAPFAC es justamente parte de uno de los objetivos de la evaluación que ustedes tienen durante el curso,
¿sí? Así que si esto no está claro, no les va a ir, no van a hacer un buen análisis en su práctica, ¿sí? Así que a los que más les va a servir que por lo menos me presten atención o me digan si tienen alguna duda, va a ser a ustedes. Sí, a ver, repito la última parte, ¿sí? Y esto es súper importante, chicos. Lo que les había mencionado es que NAPFAC considera que para el esfuerzo vertical efectivo, ¿sí? Hay una profundidad límite, ¿sí? Y nos dice que la profundidad no debe superar 20 veces el diámetro. Entonces, 20 veces el diámetro es lo mismo que yo diga 20 pies por 1, ¿verdad? Perdón, 20 por un pie, ¿no? Porque nuestro diámetro es un pie. Entonces, la profundidad límite es 20 pies. Hemos medido esa profundidad límite, ¿no? Desde el último estrato que estamos analizando hacia abajo, ¿sí? Para lo cual acá hemos hecho un corte de la profundidad límite a 20 pies y nos queda hasta el fondo del pilote 5 pies adicionales. Entonces, el PT es la presión vertical efectiva, ¿no? Que se calcula como el peso específico por la profundidad, ¿sí? Entonces, a un nivel 0 tenemos 0 libras por pie cuadrado. A una profundidad de 2 metros, 160 libras por pie cuadrado. A una profundidad de 5 metros, acá ya tenemos nivel freático, por eso se está trabajando con el sumergido. Tenemos 235 libras por pie cuadrado. Bajamos hasta la profundidad límite, que es hasta una profundidad de, en este caso, 20 metros adicional, 20 pies adicionales. Y tenemos 1535 libras por pie cuadrado, ¿sí? ¿Qué ocurre a partir de esa profundidad límite? A partir de esa profundidad límite, lo que va a pasar es que la presión vertical efectiva se va a mantener constante. Entonces, si a mí me preguntan cuánto es la presión vertical efectiva en el fondo del pilote, yo voy a decir 1535, ¿sí? Porque mi PT es 1535. Si yo no estuviera analizando NAPFAC, ¿cuánto hubiera sido mi presión vertical efectiva a una profundidad, en este caso de 30 pies, hubiera sido 1860? ¿Sí? Pero como lo repito, ¿por qué no consideramos acá? Porque justamente ya estoy sobre el límite de mi presión vertical efectiva. Y a partir de esa profundidad se considera constante. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Si, por ejemplo, sí, la restricción es para NAPFAC, ¿sí? Si, por ejemplo, a mí me hubieran dicho el diámetro de mi pilote es 0.5 pies, ¿cuánto hubiera sido mi PT? A una profundidad de 10 pies, ¿verdad? Es decir, yo hubiera tenido que colocar mi línea por acá, ¿sí? Si yo hubiera colocado mi línea ahí, ¿cuánto hubiera sido mi esfuerzo vertical acá? Hasta acá tengo 235, ¿no? Hubiera sumado 235 más, hasta acá hubiera tenido 10 pies multiplicado por 65, ¿no? Más 10 por 65. Hubiéramos tenido un esfuerzo vertical de 885 libras por pie cuadrado. ¿Cómo hubiera sido mi presión
vertical a partir de esa profundidad. Si yo les preguntara cuánto es la presión vertical a una profundidad de 30 pies, ¿qué me hubieran dicho? Que es constante, ¿verdad? ¿Cuánto hubiera sido si nuestro diámetro es 0.5? ¿Qué hubieran puesto en la presión vertical efectiva a 30 pies? ¿Qué valor hubieran colocado? 885, ¿sí? Entonces, está claro, chicos, que a partir de la profundidad límite, la presión vertical efectiva se mantiene constante, sea cual sea sea la profundidad que todavía tienen hacia abajo para el pilote, ¿sí? Y eso es súper importante para su análisis, porque luego cuando vayamos a calcular la capacidad de carga por fricción lateral, hay que tener en cuenta la presión vertical efectiva, ¿sí? Entonces, hasta acá, chicos, ¿tienen alguna duda en esta parte del análisis del pilote? Porque lo que vamos a ver en la otra lámina les va a parecer súper sencillo, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Ya, entonces avanzamos. Entonces, ahora vamos a calcular nuestro NQ, ¿sí? Nuestro cociente KHC y también vamos a calcular el delta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para eso? El tipo de pilote. ¿Qué tipo de pilote tenemos? Acuérdense que tenemos un pilote hincado de desplazamiento, ¿sí? Tenemos un pilote hincado de desplazamiento y el material del pilote es un tubo de acero, ¿sí? Entonces voy a pasar a la siguiente lámina. Acá está el detalle del gráfico que hemos visto ahora. Y calculemos nuestro NQ, ¿sí? Entonces, a ver, tipo de pilote, vamos a colocar acá. Tipo de pilote hincado. Uy, ¿qué pasó? Hincado de desplazamiento, ¿sí? Material del pilote es de acero, ¿sí? El ángulo de fricción, ¿no? Como estamos analizando el NQ para la carga en la punta, recuerden que analizamos el último estrato, ¿sí? Y en el último estrato teníamos un ángulo de fricción de 30 grados, ¿sí? Entonces, a ver, para el NQ, para el factor de capacidad de carga, nuestro ángulo de fricción es 30, es decir, estamos acá, ¿sí? ¿Qué tipo de pilote tenemos? Tenemos un pilote hincado de desplazamiento. Acá NAPFAC considera dos formas, pilotes perforados y pilotes hincados. Entonces nosotros estamos en el segundo caso, ¿sí? ¿Cuánto sería nuestro NQ? Interceptamos ambos valores y tenemos un NQ igual a 21, ¿sí? Ahora, para el KHC, en su PPT de teoría me parece que también es el mismo cuadrito. Recuerden que la primera columna es cuando analizan el pilote en compresión, ¿sí? Y la segunda columna es cuando analizan el pilote en tracción o tensión, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, porque me parece que no indica cuál es cuál. Entonces, nuevamente, tenemos un pilote hincado de desplazamiento. Este KHC depende únicamente del tipo de pilote, ¿sí? Entonces, acá buscamos pilote hincado tipo H
pilote hincado de desplazamiento, pilote hincado de desplazamiento con punta cónica, pilote hincado y vaciado in situ y pilote perforado. Entonces, en realidad nosotros estamos en el segundo caso, ¿verdad? Tenemos pilote hincado de desplazamiento. ¿No? Estamos acá. Como estamos analizando en tensión, en compresión, estamos en este rango, ¿verdad? De entre 1 y 1.5. ¿Correcto? Acá, entre 1 y 1.5. Entonces, ¿qué valor tomamos de esto, chicos? Tomamos un promedio, ¿no? Que sería 1.25. ¿Sí? Y por último está nuestro delta. En la primera lámina de NAPFAC, ¿no? Del resumen de la teoría, menciona que el delta es 3/4 del ángulo de fricción. Pero yo les había mencionado que 3/4 es únicamente cuando tenemos un pilote de concreto y madera. ¿Sí? En ese caso es 3/4 de phi. Cuando tenemos un pilote de acero, el delta es igual a 20. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos para este caso un pilote de acero para el cual su delta es 20. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro, chicos? ¿Tienen alguna duda en cómo hemos calculado el NQ, el KHC y el delta? Listo. Entonces, pasemos a la siguiente lámina. ¿Sí? Acá está marcado para que lo tengan en su PPT también. Y ahora sí, vamos a calcular la carga última. A ver, el D, que es nuestra profundidad límite, era 20 veces el diámetro, ¿no? Que es 20 pies, ¿sí? El delta 20 porque es un pilote de acero, el ángulo de fricción 30, NQ 21 para pilote hincado, el KHC 1.25 que lo obtuvimos de la tabla para pilotes hincados de desplazamiento, el AT, ¿no? Que es lo mismo que nosotros veníamos mencionando nuestra área en la punta, pi por d al cuadrado entre 4, 0.78 pies cuadrados, y la longitud de la circunferencia, ¿no? El perímetro, pi por d, ¿sí? La carga última, nuestro PT, voy a colocar nuestro gráfico aquí, y voy a colocar los valores que habíamos obtenido de del esfuerzo vertical. A ver, las unidades que se están trabajando acá son kilolibras, así que lo voy a poner en kilolibras. Acá tenemos nivel freático, ¿no? Acá era 2 pies, 5 pies. Acá voy a colocar el límite del PT, 20 pies, perdón, 25 pies y 30 pies. ¿Correcto? Entonces, como esfuerzo vertical, acá nosotros teníamos 0 kilolibras por pie cuadrado. Acá teníamos 0.16 kilolibras por pie cuadrado, que era lo que yo había colocado como 160 kilolibras. Acá 0.235 kilolibras. Perdón.
kilolibras por pie cuadrado. Acá habíamos llegado a nuestro límite, ¿verdad? 1.535 kilolibras por pie cuadrado. Y a partir de ahí se mantenía constante. 1.535 kilolibras por pie cuadrado. Entonces, ¿por qué lo vuelvo a colocar? Porque lo vamos a necesitar para el cálculo de nuestro QS, ¿sí? Entonces, hasta acá yo tengo mi PT. Listo. A ver, entonces, comencemos. Carga última, ¿no? Igual a carga en la punta, que es este primer bloque, ¿no? Carga en la punta, por la carga, más la carga por fricción lateral, ¿no? Más la sumatoria de carga por fricción lateral. ¿Cuánto es nuestro PT, chicos? ¿Cuánto es nuestra presión vertical efectiva en el límite máximo? 1.535 kilolibras por pie cuadrado. Eso es lo que tenemos acá. 1.535 kilolibras por pie cuadrado. ¿Sí? Acá tengo mi PT. Multiplicado por 21, que es mi NQ. Multiplicado por mi AT, que es mi área en la punta. ¿Sí? Más, esto también es importante, más el KHC lo tenemos como dato 1.25, ¿correcto? Más la presión vertical efectiva sobre la longitud de empotramiento, ¿no? Que es la presión vertical promedio, ¿sí? Sobre la longitud de empotramiento. ¿Qué está ocurriendo en este caso, chicos? Si se dan cuenta, solamente estamos sumando, miren, solo estamos sumando dos bloques, dos QS, 1, 2, ¿no? Y nosotros, teóricamente, ¿cuántos QS tenemos? Acá tenemos un QS1, voy a colocarlo con azul. Acá tengo un QS1, un QS2, un QS3 y un QS4. ¿Por qué solamente estoy tomando dos QS, chicos? ¿Cuáles son los dos QS que he descartado? ¿Alguien podría decirme cuáles son los dos QS que he descartado y por qué los he descartado? El QS1 y QS2 por ser suelo sueldo. Por ser suelo suelto, ¿verdad? Recuerden que ese primer estrato entra dentro del bloque de suelos que no van a aportar, ¿no? Suelo suelto no va a aportar resistencia por fricción lateral, ¿sí? No aporta resistencia, ¿sí? La resistencia que nos va a aportar es mínima, pero como ya sabemos que estos suelos en el momento en el que fallan, ¿no? Simplemente los esfuerzos se vuelven negativos, por lo tanto el aporte de su resistencia es cero, por eso es que no los consideramos, ¿sí? Entonces, esos dos primeros suelos, esos dos primeros QS no entran dentro del cálculo para la carga por fricción lateral. Analizamos a partir del QS3 y QS4, ¿sí? Entonces acá tenemos KHC 1.25 por la presión, en este caso vertical efectiva, ¿sí? Sobre la longitud de empotramiento. Para el QS3, ¿cuál es esa profundidad? Esta de acá, ¿no? Para lo cual tenemos 0.235 y 1.535,
¿no? Entonces 0.235 más 1.535 entre 2 por la tangente del delta, ¿no? Nuestro delta, a ser un pilote de acero, el delta es 20 por tangente de 20, por el S, ¿no? Por el S, que es la profundidad, 20 pies, ¿verdad? Acá tenemos 20 pies por el perímetro, ¿sí? Más 1.25, que es nuestro KHC. Nuevamente le multiplicamos la presión vertical efectiva sobre la longitud de empotramiento. ¿Cuál es la longitud de empotramiento acá? 5 pies, ¿no? Para el cual los esfuerzos verticales son 1.535 y se mantenía constante. Por lo tanto, la presión vertical efectiva sobre esta longitud de empotramiento va a ser 1.535 más 1.535 entre 2. Por la tangente del delta, que es tangente de 20, por 5, que es la profundidad, por el perímetro, que es 3.14. ¿Sí? Entonces, con eso tenemos nuestro cálculo de carga última. ¿Sí? Considerando el factor de seguridad que son cargas permanentes, ¿no? Que es lo que usualmente utilizamos, tenemos un factor de seguridad igual a 3 por NAPFAC, ya que NAPFAC, factor de seguridad para cargas temporales, él considera 2, factor de seguridad carga permanente, considera 3. ¿Sí? Y como estamos en compresión, recuerden que hay que quitarle el peso del pilote. ¿De acuerdo? Y es lo que finalmente tenemos acá en la parte inferior. Carga admisible igual a carga última entre factor de seguridad menos el peso del pilote. ¿De acuerdo? Solo como comentario final, no sé si en la primera lámina se entendió, pero cuando hablamos de tensión última, recuerden que no hay aporte de la carga por punta, ¿sí? Lo único que tenemos es la sumatoria de QS. ¿De acuerdo? Y cuando calculemos la tensión admisible, recuerden que esto es la tensión última recuerden que acá vamos a tener la tensión última entre su factor de seguridad más el peso del pilote. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta también. ¿Sí, chicos? ¿Hasta acá alguna pregunta respecto a NAPFAC para poder pasar al método de Meyerhof? Bien, entonces, a ver, pasamos al método de Meyerhof. Como ya les había mencionado, en el caso de estos tres autores que estamos revisando, ¿sí? Se pueden utilizar tanto en suelos granulares como en suelos cohesivos, ¿sí? Y Meyerhof hace una distinción para las arenas y las arcillas. Entonces, vamos a comenzar con Meyerhof para arenas, ¿no? Porque es lo que nosotros tenemos planteado en el ejercicio. Tenemos un suelo arenoso, ¿no? Si se dan cuenta, en la parte superior del estrato teníamos una arena suelta y en la parte inferior teníamos una arena densa, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que plantea Meyerhof para las arenas? Para empezar, cuando nosotros hablamos de la metodología general de Meyerhof, es porque acá entran los factores de carga, ¿sí? Tenemos carga por punta igual al área en la punta, donde la capacidad de carga en la punta del pilote se calcula como la cohesión por el NC más el Q por el NQ, ¿sí?
¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de una arena? Cuando nosotros estamos hablando de una arena, sabemos que la cohesión es 0, ¿sí? Por lo tanto, este primer término se va a eliminar. De lo que vamos a tener que la carga en la punta, ¿no? Se calculará como el área en la punta por el QP, ahora será únicamente Q por NQ, ¿sí? Así es como se va a calcular el QP. Ahora, en el caso de Meyerhof, Meyerhof le pone un límite a la carga en la punta, ¿sí? Le pone un límite a la carga en la punta. Y este límite, ¿se acuerdan que en SPT también le ponía un límite en la carga en la punta, ¿no? Acá también hay un límite, ¿sí? Y nos dice que este límite es menor o igual al área en la punta por Q1, ¿sí? Q1 es el límite, donde Q1 es igual a 50 por NQ por la tangente del ángulo de fricción, ¿sí? Entonces, como estamos analizando la carga en la punta, ya sabemos que tomamos los datos del último estrato, ¿sí? ¿Cuánto era nuestro ángulo de fricción? 30 grados, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos el NQ? Para el NQ vamos a utilizar el gráfico que tenemos acá al lado derecho, ¿sí? En la parte inferior tenemos el ángulo de fricción del suelo y en la parte del eje vertical tenemos el NC y el Q. Nosotros vamos a utilizar en este momento el gráfico, la curva del NQ. ¿Sí? Entonces, para un ángulo de fricción de 30 grados, que lo tenemos por acá, trazamos nuestra recta y la interceptamos con la curva, ¿sí? Y desde la curva lo vamos a interceptar con el eje vertical, ¿no? Y esto nos da aproximadamente un NQ igual a 60, ¿sí? Un NQ igual a 60. Ahora, ¿qué es lo que nos está faltando para poder calcular la carga en la punta? A ver, nosotros teníamos como dato el área en la punta del pilote, pero lo teníamos en pies cuadrados, ¿verdad? El área en la punta de nuestro pilote, para que luego si gustan hagan la conversión, acá teníamos 0.78 pies cuadrados, que si lo llevamos a metros cuadrados, ¿no? Si lo llevamos a metros cuadrados, esto es lo equivalente a 0.073 metros cuadrados, ¿sí? En el caso de nuestro Q, ¿no? Que viene a ser nuestro esfuerzo vertical, lo que estamos analizando es el esfuerzo vertical en la punta del pilote. Voy a colocar mi pilote de este lado, ¿sí? Y acá teníamos dos pies
5 pies y 30 pies, ¿verdad? En el caso de Meyerhof, recuerden que no analizamos ninguna profundidad límite, ¿sí? Acá voy a colocar el esfuerzo vertical para cada uno de estos, ¿sí? Acá tenemos en kilonewtons, ¿sí? 7.66 kilonewtons por metro cuadrado. Luego acá tenemos, a ver, lo he puesto muy arriba, me parece. Acá tenemos 7.66 kilonewtons por metro cuadrado. Acá tenemos 11.25 kilonewtons por metro cuadrado. Y acá al fondo de la cimentación vamos a tener 89.06 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Sí? Ese es nuestro esfuerzo vertical en la punta del pilote. ¿Sí? Para que no se vayan a olvidar acá, Q es nuestro esfuerzo vertical efectivo en la punta del pilote. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, ya tenemos entonces nuestra carga vertical, tenemos el NQ y también ya podemos conocer el límite del Q1, ¿verdad? 50 por NQ por tangente de ángulo de fricción. Entonces, si calculamos primero el Q1 para saber cuál va a ser nuestro límite, acá tendríamos 50 por 60 por tangente de 30. Con eso vamos a obtener un Q1 de 1732.05 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Sí? Calculando la carga en la punta límite, tendríamos 1732 por el área en la punta, 0.073. Y obtenemos una carga en la punta límite de 126.44 kilonewtons. Ahora, si calculamos nuestra carga en la punta, ¿no? Que es 0.073 por el esfuerzo vertical, que es 89.06 por el NQ, que es 60, obtenemos una carga en la punta de 390.08 kilonewtons. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos observando acá? Que nuestra carga en la punta excede al límite, ¿no? Acá lo que vemos es que la carga en la punta es mayor al QP límite, ¿sí? Por lo tanto, el valor que nosotros vamos a tomar para la carga en la punta es el límite, 126.44. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta acá, chicos?
Entonces, a ver, voy a pasar a la siguiente lámina. Acá van a encontrar el mismo procedimiento. Y ahora nos toca calcular la carga por fricción lateral, ¿sí? Yo les había mencionado que en el caso de estos métodos generales aplica tanto para suelos granulares como para suelos cohesivos. En nuestro caso, ¿en dónde nos encontramos, chicos? ¿En un suelo granular o en un suelo cohesivo? ¿Cuál es el bloque que tendríamos que trabajar? Si estamos hablando de una arena, ¿en dónde se encuentra esta arena? En el bloque de suelo granular, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué nos dice en este caso? Para los suelos granulares, ¿sí? La carga por fricción lateral se calcula como el perímetro por el delta de L, que es lo que ya conocemos, por el F, ¿sí? Lo que siempre varía es nuestro gran amigo F o QS, que es la carga, la capacidad de carga por fricción lateral. ¿Cómo se calcula la capacidad de carga por fricción lateral? Se calcula como el esfuerzo horizontal, creo que no se nota mucho, lo voy a colocar acá arriba. Se calcula como el esfuerzo horizontal por la tangente del delta, ¿sí? Donde el esfuerzo horizontal se calcula como el coeficiente de empuje en reposo por el esfuerzo vertical por la tangente del delta, ¿sí? Entonces, para eso nuevamente tenemos que calcular de esta tablita nuestro K y también tenemos que calcular nuestro delta, ¿sí? Y esto se va a analizar en función al tipo de pilote. Nosotros sabemos que tenemos un pilote hincado de desplazamiento, ¿no? Acá. Para lo cual me dice que el K, ¿sí? Para esto me está diciendo que el K oscila entre K sub 0 y 2K sub 0. Por lo tanto, yo voy a decir que el K es un valor entre estos dos, ¿no? Que sería 1.5 K sub 0. Para el caso del delta, ¿sí? Depende del tipo de contacto. Nosotros tenemos acero, ¿no? Nuestro pilote es de acero, ¿sí? Como no nos dice si esto es, si el contacto es liso o rugoso, vamos a considerar que el contacto es liso, ¿sí? Vamos a considerar que el contacto es liso. Entonces acá yo tengo lo siguiente. Contacto acero liso con arena. El delta oscila entre el delta oscila entre 0.5 veces el ángulo de fricción y 0.7 veces el ángulo de fricción. Nuevamente tomo un valor intermedio entre ellos que podría ser 0.6, ¿no? Promedio. 0.6 veces el ángulo de fricción, ¿sí? Y eso es lo que yo necesitaba. Entonces, ¿cómo se calcula este K sub 0, chicos? Es bastante conocido. ¿Cómo calculamos el K sub 0? Esto sí es una fórmula que siempre aplicamos. Para que no se les vaya a olvidar, ¿sí? El K sub 0 se calcula como 1 menos el seno del ángulo de fricción, ¿sí? Así calculamos nuestro K sub 0, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a reemplazar todo eso en nuestra ecuación. K sub 0 sería 1 menos seno del ángulo de fricción, que es 30, ¿verdad?
Esto va a ser 0.5. ¿Sí? Ahora, el K, ¿cuánto sería el K? 1.5 por 0.5. ¿Sí? 0.75. ¿Qué más tenemos por acá, chicos? El delta. 0.6 por el ángulo de fricción. 18 grados. ¿Sí? Así es como hallamos nuestros valores. ¿De acuerdo? Entonces me voy a ir a la siguiente lámina. Y tendríamos lo siguiente, ¿no? Esto es lo que acabamos de calcular en la lámina anterior. K sub 0, K y delta. El esfuerzo o la capacidad de carga por fricción lateral, ya saben que es el esfuerzo horizontal, que es el esfuerzo vertical multiplicado por el K, por la tangente del delta, ¿no? Entonces es lo que tenemos acá. El perímetro por el delta de L, ¿no? 3.1416 por 0.3048, que es el primer estrato, por el esfuerzo vertical, que es 6.096, ¿no? Que era lo que habíamos colocado en nuestro gráfico de esfuerzos verticales, por 0.75, que es el K, por el promedio, ¿sí? Por la tangente de el ángulo de fricción, ¿sí? Del delta. Nuevamente, más 3.1416 por 0.3048 por 1.524 por 0.75, que es nuestro K, por el esfuerzo vertical medio, ¿no? Por la tangente del delta, y obtenemos un QS de 86.42 kilonewtons, ¿sí? Ya saben que para la carga última sumamos la carga en la punta más la sumatoria de QS, ¿no? Que la tenemos acá abajo, y lo dividimos entre el factor de seguridad, ¿sí? Y así es como se calcula por el método de Meyerhof, ¿sí? Se van a ayudar con las tablitas que tenemos acá para poder calcular el K y el delta, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería, chicos, y creo que nos vamos a quedar ahí, y ya la siguiente clase estaríamos viendo Basic, ¿no? Bien, chicos, igual yo les voy a subir la PPT de una vez ahora, y ahí van a poder encontrar Basic, ¿sí? Para que lo vayan revisando. Bien, chicos, entonces nuevamente nos vemos el próximo sábado, ¿sí? Listo, chicos, gracias.